Que nos desnudamos, ¿no? Bueno, pues que no sé si se oye bien o... Creo que sí, ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro Guaco Retrato de Gabriela Wiener. Bueno, para mí es una satisfacción y una alegría presentarla porque, bueno, nos conocemos desde 1986. Me estoy poniendo años, ¿eh? Y bueno, para mí es una satisfacción presentarla y sobre todo presentar este libro que creo que es un libro necesario. Lo primero que quiero comentar antes de comenzar, bueno, pues quiero agradecer a Rafa, que ahora mismo no está por ahí, pero luego se lo vuelvo a agradecer, que haya invitado a Gaby a venir a la librería, también a todo el público por estar aquí. Veo además muchas caras amigas y bueno, eso siempre como que te hace estar como en familia. ¿Alguna sex? Ninguna. Creo, no. Futuras, solo futuras. Y bueno, y además también agradecer a Gaby que aceptase la invitación de la librería y bueno, que aceptase estar aquí esta tarde en Salamanca. Bueno, voy a hacer una presentación con un breve recorrido por el libro, por la obra de Gabriela Wiener muy rápida. Y luego vamos a comenzar un conversatorio, que yo creo que es la parte más interesante, porque ahí ya, bueno, pues ahí ya sí que nos desnudamos, ¿no? Ahí sí. Y bueno, voy a hablar del libro. Para hablar de Guaco Retrato, debería ponerme las gafas, pero bueno, creo que lo voy a intentar. No, espera. Para hablar de Guaco Retrato, debo empezar por aludir, y que Irigaray perdone mi tosca manipulación de su concepto, a la materia que no es una, como tampoco es una su autora. Gabriela Wiener, escritora, periodista, migrante, lectora, comprometida, hija, amante, madre, es autora de libros como Sexografías, donde se adentra en las prácticas sexuales más heterodoxas o controvertidas, de 9 lunas, su crónica por momentos delicada, por otros incendiaria, pero siempre reveladora y subversiva del embarazo, de Llamada perdida, otro hilo de confesiones e intimidades en el que no esconde los fracasos y arrebatos de la narradora y de su cuerpo, o de Dicen de mí, donde trastoca la noción misma de entrevista para mostrarse con todas sus fragilidades. Pero también es poeta, algo que se percibe en una escritura articulada a través del detenimiento, de la mirada profunda, de la revelación de las representaciones, de las combinaciones sensoriales de la palabra y de su propia carne. Todos estos elementos que componen la escritura de Wiener se trazan en armonía y asimismo en disonancia en Guaco Retrato, libro de paralelismos, simetrías y sobre todo pluralidades. Y digo libro, y recurro aquí a una anécdota, nunca al nivel de las experiencias atrapantes que Gabriela Wiener nos regala en sus obras, ya que en los últimos días, al hacer una publicación en las redes en torno a esta presentación, dudaba en cómo clasificarlo, pues aunque la materia es verídica y la autora sondea en su identidad a través de la historia de su apellido, su excusa para explorar, como señala en el texto, la reunión de materiales la lleva a la especulación y, en consecuencia, a la posibilidad de imaginación, como también reconoce. Además, si esto no fuera poco, la obra congrega piezas heterogéneas como experiencias pasadas, algunas incluso no vividas, relatos de otros, lecturas, documentos, como la confusa partida de bautismo de Carlos Manuel Wiener Rodríguez, el bastardo, su bisabuelo, correos electrónicos, poemas y crónicas, apreciaciones y reseñas acerca del libro y la figura de su tatarabuelo, o no, Charles Wiener, conversaciones, detalles del posicionamiento ético y comprometido de la autora y de sus más cercanos, su crítica al patriarcado, al imperialismo, a la colonización, también del deseo, y todo esto combinado con un desnudamiento, lo siento Gaby, otra vez hay que mencionarlo, tanto de la materia textual, donde el lector presencia el proceso de construcción del libro, su tejido, como de la narradora que percibe, disfruta y se rompe en ese mismo proceso. Desde esta perspectiva, siempre múltiple, en Guaco Retrato, Gabriela Wiener altera la noción de género literario, dando cabida a otra más performativa. No olvidemos tampoco sus performances. Una de ellas, 1986, la trajo por última vez a Salamanca, que al ser abierta por la exposición del yo,
pone sus límites en cuestión y transforma las experiencias en literatura y la literatura en un espacio ya no solo de experimentación con el lenguaje, sino acaso sobre todo con los cuerpos. Así, y aunque se ha vinculado su trabajo con el periodismo gonzo, con Guaco Retrato demuestra que es escritura gonzo en todos los sentidos, pues como señala, entiende la literatura como ese movimiento que hace funcionar la estratagema, en sus propias palabras, con una sensación a veces hasta sucia de estar metiendo la vida en la literatura o peor, de estar metiendo la literatura en la vida. En esta dimensión artesana o de artesanía del yo, también en sus propios términos, el Guaco Retrato Moche funciona de nuevo dentro de un planteamiento doble. Si bien por un lado estas piezas de cerámica formaron parte del expolio al patrimonio peruano por parte de Charles Wiener en el siglo XIX, y al mismo tiempo son representaciones prehispánicas y realistas de rostros indígenas, semejantes a su propio rostro como matiza, la imagen condensa una escritura traumatizada por el dualismo, por la posibilidad de ser la expropiada y el expropiador, la violentada y el guaquero en una sola mención. Y con el propósito de enfatizar aún más ese trauma, Charles Wiener es presentado como personaje espejo que interroga su condición de escritora, en tanto que fabulador e impostor de la realidad en favor de su beneficio, esto es, y en su caso, el de borrar su marca de migrante judío. Cito a Wiener: no puedo evitar sentirme identificada con su forma atroz de intervenir en la realidad cuando la realidad falla y de hacer de su experiencia la medida de todo. Así, de nuevo la víctima y el victimario, el artesano y el saqueador como herencia identitaria y literaria. Pero en consonancia con esta herencia de Charles Wiener, el arqueólogo que no fue, pues una de las críticas de los especialistas en la obra del austríaco francés que rescata el libro de Gabriela Wiener es la falta de rigor científico, la autora realiza una escritura arqueológica y en ciertas secuencias geológica, donde rastrea la saga familiar dando cuenta de todas las oclusiones, los olvidos como María Rodríguez o las grietas, así como el estigma de los artífices, así como el estigma del abandonado. Elementos que, como en una estructura plagada de simetrías, se vuelven los artífices de las vulnerabilidades. Cito: ¿acaso el abandono original no opera en las sombras de mi linaje?, se pregunta. De este modo, los fragmentos de la familia van sumando aberturas en ese Guaco Retrato, por lo que la ilustración de la portada del libro no es gratuita, ni el paralelismo que establece con una anécdota de su propia hija editando su fotografía a base de agujeros. Pero además, estos huecos se transforman en territorios narrativos desde donde verse viendo, piezas que desarrollan un sistema de correspondencias con ese linaje. Los celos, las infidelidades o el sexo, centrales en los recuerdos de sus padres y también como fantasmas que condicionan su relato y el de su propia familia poliamorosa, la bastardía y el abandono como traumas de la explotación colonial o la condición de mujer migrante y chola estereotipada por el racismo con el que convive en su cotidianidad ciudadana, serán los detonantes de esta instantánea que no carece de humor, de ironía ni de ternura. Gabriela Wiener pone el cuerpo, o mejor, los cuerpos, porque la materia no es una, y orquesta un relato de lo frágil dentro de un contexto donde los relatos del yo presentan una extimidad triunfante y donde la lógica del éxito efímero tranquiliza y concilia. Este libro es necesario, porque por el contrario incide en las capas de tiempo y ruina que componen nuestras identidades o en las violencias simbólicas que nos someten o a las que nosotros sometemos. Así, quizás a través de su lado performance, como las artistas del cuerpo, y estoy pensando aquí en la gran Gina Payne, por ejemplo, Wiener se abre textualmente, agujerea su Guaco Retrato y combina al lector a ver y verse con los dos ojos. Bueno, me he pasado, ¿no? He sido muy académica, ¿no? No, ha sido un amor. Aplausos. No, es que llevo un rato diciéndome que no fuera académica, entonces tenía un poco de miedo. Solo dije que no seas tan abstracta. Pero creo que iba a lo concreto, ¿no? Al material, ¿no? No, bueno, ha sido... vamos a empezar entonces, muy si quieres, muy aguda. y adelante tú si quieres empezar hablando de tu libro y luego ya hacemos un conversatorio. No, yo quiero agradecer a todos por estar aquí, a Letras Corsarias por la invitación, por permitirme volver a Salamanca después de 25 años ya.
Es el chiste que estamos haciendo, pero nadie entiende porque hice una performance que se llama 1986. Y la hice que en el 2010. 16. 2016. Y bueno, era una historia que hice con Jaime, los dos, volviendo a ese año y a todo lo que nos pasó íntimamente en un año cualquiera que cogimos al azar. Y desde 2016 que no volví a Salamanca. Gracias, Vega, porque creo que esto lo fuimos complotando incluso antes de que saliera Guaco Retrato, ¿verdad? No sé si en septiembre, cuando vino Rivera Garza. En julio. En julio, y estuvimos hablando de que obviamente que cuando saliera el libro teníamos que estar por aquí. Fue un poco tu idea, grandes ideas tienes. Y aquí estamos, gracias a Rafa, Letras Corsares, que lo han hecho posible. Y nada, traigo este libro bajo el brazo. Estoy muy contenta de que lo hayas presentado así, con esa sensibilidad, por supuesto, no solamente con tu brillantez teórica, que evidentemente todos conocemos, sino que hayas entrado también sabiendo que es un material sensible, creo, encarnado. Le has llenado además de... Te lo has estudiado bien. Cada posit es un abrazo. Cuando terminen de leer el libro de Gabriela Wiener van a tener ganas solamente de abrazarla. Cada posit es un abrazo. Y nada, estoy como lista para tus preguntas. Bueno, pues es que no sé si esto está funcionando o sí. Sí. Y si no lo uso, se me oye también. Es que se me oye, no sé por qué. Le doy un botón y parece que no. Bueno, voy a empezar preguntándote por esta cuestión, sobre todo, que tiene que ver con el volver a las raíces, ¿no? ¿Por qué ese interés de volver a las raíces? Porque conocemos a una Gabriela Wiener que entra en todos esos pasadizos de sexografías, donde hay desde cárceles hasta tríos, prácticas de todo tipo. En ese recorrido también tan tierno y al mismo tiempo que da tanto miedo sobre el embarazo, en 9 lunas, pero son todo, digamos, como escenarios de tu realidad actual. Entonces creo que es la primera vez, aunque ya hay libros que lo están intuyendo, como Dicen de mí, que sí que hace referencias a algunas historias del pasado. Ya te he dicho que a veces tengo confusiones con lo que dices en uno y en otro, ¿no? Pero es cierto que este es el que realmente dices, bueno, pues voy a hacer una exploración de mi apellido como Wiener, ¿no? Y de las raíces de mi familia. ¿Por qué? Genial. Bueno, la verdad es que el proyecto de escribir sobre... En realidad era un proyecto que era un proyecto altamente patriarcal, debo decir. Quiero decir, yo creo que si no hubieran pasado los últimos años en los que me he politizado de muchas maneras, no hubiera podido escribir este libro. El proyecto estaba latente desde, yo qué sé, más de una década, diría, y estaba enfocado como voy a hacer un libro sobre Charles Wiener, mi antepasado. Tenía algo claro, sí, claro, no iba a ser un libro de perfil nada más o un homenaje, ¿no? Pero todavía, ¿no?, la filiación no estaba desmontada o no estaba observada radicalmente como ahora, que es realmente una revisión del personaje y por lo tanto de mi memoria familiar, sino que quería conectarlo de alguna manera con mi identidad, ¿no? Sabía que era bastante aparatoso, ¿no?, tener ese apellido que venía de un hombre que había ido al Perú en una misión que en realidad era llamada científica, una misión ilustrada, y que en mi familia y en los entornos donde se movió, de estudiosos franceses, peruanistas especializados en la historia del Perú, estaba bastante rankeado y considerado en sus estudios, pero tenía unos que otros haters, ¿no? Todo esto me intrigó siempre. El personaje no era limpio del todo. Y ese lado turbio fue el que me atrajo siempre. Sabía que de alguna manera podía conectarlo conmigo. No sabía de qué manera. Creo que si no hubiera venido a España, si no hubiera vivido la experiencia de migrante radicalmente antipatriarcal también, y antirracista y anticolonial,
este libro no hubiera salido adelante. Es verdad que todo lo teórico, todo lo que leí en los últimos tiempos, en realidad alimenta el libro por unos canales, pero mi propósito siempre fue llevarlo a la vida, fue encarnarlo, fue ponerlo en el territorio de los cuerpos. Y es ahí donde me enfrento, creo, en una lucha cuerpo a cuerpo con su figura, con la figura de Charles, este antepasado, que bueno, para los que no han leído el libro, fue un viajero austriaco, un migrante judío en Francia, que fue enviado por el gobierno francés en toda esta época del racismo científico, básicamente para reforzar, ¿no? La imagen de potencia colonial que tenía Francia. Se hacía a través de la ilustración, ¿no? Y del conocimiento. Él viajó con el encargo de estudiar las culturas precolombinas y de contar cómo Francia, ¿no? En su humanismo, en su, por supuesto, superioridad cultural, podía sacar del olvido toda la cultura que España había destrozado. Ese fue Charles, ¿no? En esa pretensión se llevó cerca de 5.000 piezas precolombinas. Se le llaman huacos porque son extraídas de las huacas, los templos sagrados precolombinos, incluso preincaicos, para exponerlos en ese momento en la Gran Exposición Universal de París, que como saben allí pues se estaban exhibiendo pues los grandes descubrimientos humanos de la época, pues el teléfono, la luz eléctrica, los huacos y también los seres humanos en jaulas, en parques temáticos enteros, que luego han sido llamados zoos humanos. Cuando yo me enteré de que él había sido condecorado por exponer ese expolio, cuando supe que eso era un expolio y que no era solamente un investigador y un científico que había ido dejando huella y que había aportado al conocimiento universal, me loqueé. Cuando supe que al lado de su acto de presentación de estas joyas, de este patrimonio, digamos, arrebatado, había zoos humanos, quiero decir, eran gente que era traída de las colonias francesas en este caso, en el sur global, ¿no? Indígenas que se exponían para ver cómo vivían, ¿no? Como en una especie de lugar de entretenimiento donde se pasea la gente. Hay muchos libros, hay películas sobre el tema. Pero eso estaba más cerca de mí de lo que yo creía. Yo venía de ese sujeto que había estado ahí. Esto estaba ocurriendo al mismo tiempo. O sea, Charles también había colaborado en ese fortalecimiento de la imagen de potencia colonial que quería Europa. En ese momento yo supe que tenía un libro entre manos. La escena con la que empieza el libro es la protagonista entra a un museo de París, el Quai Branly, y se encuentra entre los huacos expoliados por su antepasado presunto. Está mirándose en ellos. Ella tiene un apellido muy blanco, muy europeo, muy austriaco, muy Wiener, pero su cara es una cara de huaco retrato. Es una cara indígena, es una cara andino descendiente, y se mira en esos huacos como si se mirara en un espejo. Y la sensación, el libro está lleno de esas paradojas, digamos, de ser nada menos que llevar el apellido del dueño de esa colección, a quien se le atribuye del nombre de la colección Wiener, y que aparece como un cartel, es una buena cachetada, ¿no? Una buena bofetada. Y empieza ahí, digamos, la búsqueda de estas raíces que dices, que no son las de Charles realmente, o sí. En realidad empiezan dos viajes, ¿no? Muy distintos o más, pero por un lado empieza a desmontar la historia que se ha contado, la historia de orgullo que se ha contado en su familia durante años. Ha sido su foto la que ha estado en todos los hogares de su familia, con orgullo por este señor
célebre ilustrado blanco, cuya foto está en todos los hogares de su familia, de mi familia, y por otro lado no se sabe nada del resto, por ejemplo, de la mujer que quedó embarazada de él cuando él ya no miró atrás y se fue, ¿no? Así empieza, digamos, la dinastía, la estirpe, como se llame, de mi familia, a partir de ese hijo bastardo, negado o simplemente ignorado. Esa historia con mayúsculas que cuenta, obviamente, el patriarcado, obviamente el mundo, la historia con mayúsculas. Empieza a ser para mí un punto, desata unas ganas de ser neutralizado, de ser combatido, esa es la pelea cuerpo a cuerpo a la que me refiero, para sacar adelante otros personajes, otras imágenes, otras fotos borradas, en un quizá trabajo también de desenterramiento, también de arqueología, hacia más bien algo muy distinto a esa historia con mayúsculas, hacia una historia con minúsculas, quizá hacia una memoria o unas memorias olvidadas, ¿no? Por otro lado, el descubrimiento de que también hay en medio de eso, ¿no? Digamos, de los tesoros que se ha llevado como parte del expolio, hay un niño de por medio. Eso también enciende mi imaginación. Siempre fue como una nota al pie de página, en realidad. De hecho, es un pasaje de su libro en el que cuenta que él se lleva, le compra un niño a una mujer indígena, borracha, embrutecida. Bueno, él tiene un lenguaje muy insultante en general, algo que había hecho muy difícil la lectura de las 1000 páginas que tiene ese libro suyo sobre el Perú. Como descendiente, digamos, supuesta, y sigo con lo de supuesta porque es todo el juego también del libro, ya era fuerte leer la manera en que él rescata la vieja gloria del Imperio Incaico, por ejemplo, refiriéndose a el presente indígena culturalmente como una basofia, ¿no? como una vergüenza. Y entonces él se presenta en ese pasaje como el salvador de ese niño, ¿no? Eso conecta inmediatamente con mi presente de migrante, porque yo he oído las mismas cosas que Charles dice sobre ese niño, ¿no? Que lo va a educar, que tiene esperanzas gracias a que lo ha encontrado a él. Vamos, que se presenta como el salvador blanco de manual. Y así es que conecta perfectamente con mi propia experiencia de Sudaca en España, porque es que me tratan exactamente igual. Somos las sudacas, las migrantes más inofensivas para España. Hemos sido las hijas idiotas de la madre patria, hemos sido las que no damos miedo, las integradas, las asimiladas, supuestamente, las buenas salvajes. Y eso siempre me dio muchísima rabia. Es algo que me he repetido mucho y ya me estaba saliendo de la literatura, ya me salía rápidamente. Que es algo que he comentado ya otras veces, pero ¿cómo no van a estar estas historias, ¿no? Las historias de la relación de Europa con los sures, las relaciones de España con el Perú o con Latinoamérica, de Francia, de Alemania, con nuestros países, en los divanes y en todos nuestros análisis que hacemos como sociedad y como países, y también cuando los hacemos a nivel íntimo y personal, es que están en todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es un factor y una clave muy fuerte en la manera en que nos entendemos como países, como culturas. Y siempre me ha costado como migrante entender cómo aquí el español promedio no se piensa nunca respecto a Latinoamérica. Se piensa respecto a otras migraciones, árabe, por ejemplo, respecto a otras comunidades, pero ante la latinoamericana siempre hay como una especie de tranquilidad mental.
algo parecido a la salud. Y es tremendo, ¿no? Porque allá nos estamos volviendo locas todavía pensando en la descolonización y aquellas como, bueno, no, esto no es asunto mío. Y sí es asunto tuyo, ¿no? Sí es asunto tuyo. El libro habla un poco también de eso, ¿no? De ponernos un poco a repensarnos, a repensarnos desde qué lugar hemos estado mirándonos, porque esto se traduce totalmente en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestra intimidad, en la manera en que nos relacionamos con las otras vidas. Sé que no suena. ¿Cuál? Dime el título. Para mí es muy importante hablar de estas cosas, ¿no? Está muy presente en el libro el tema del tipo de racismo específico que se tiene con las mujeres latinoamericanas sudacas. Como saben, hacen ese trabajo importantísimo de cuidados con la gente que más le importa a la gente de este país. Y sin embargo, pues hasta ahora no se ratifica el convenio, hasta ahora no tienen paro, por ejemplo. Y es, creo que, una relación perversa todavía la que hay entre el español y las sudacas. Porque está llena de bondad, porque está llena de paternalismo, porque ese es uno de los racismos más tremendos, la infantilización. Yo quería hablar de eso, de la infantilización, y ahí es que conecto con ese niño, ¿no? En Guaco Retrato, ese niño es ese niño que es extraído como una pieza más de museo y es llevado a Europa para su mejora y su evolución, para aprobar el proyecto civilizatorio de Wiener, ese en el que la protagonista se mira finalmente como ese pariente último y definitivo, con el que no comparte lazos de sangre, a diferencia de sí con este señor, pero a quien ve extraído, descontextualizado, como se ve ella en Europa, ¿no? Y precisamente les une ese lugar, ¿no? Ese lugar donde él siempre es un niño, como ese espacio vacío en el museo de una momia de un niño que ella ve en París, donde también está reflejado todo esto, ¿no? Hay muchísimos espejos ahí, como bien lo has dicho. Y sobre Charles, ¿no? Empieza otro tipo de filiación, que es el momento en que la protagonista empieza a tener esa crisis personal y parece que no tuviera nada que ver, pero sí tiene que ver, y el libro, bueno, espero, te lleva por ese recorrido, te hace ese viaje, ¿no? Que tiene que ver todo eso de Charles, que tiene que ver todo eso de ese niño indígena expoliado, desplazado, robado, con esa crisis personal, amorosa que vive la protagonista, con ese hombre cholo que es su pareja y esa mujer blanca que es su otra pareja, a los que cela monumentalmente y que no quiere que sean de nadie más que de ella, y encima va de poliamorosa. ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo iremos desglosando. Ahí justo surge ahí surge la no ficción. Bueno, yo quería además preguntar un poco en toda esta, como has dicho, toda esta estructura de espejos, de simetrías, de violencias que se repiten, violencias que fueron violencias en el momento en el que Charles se expolia, violencias, digamos, no simbólicas, sino violencias más patentes, ¿no? En el momento que Charles expolia y que roba a este niño, que, bueno, compra a este niño, y en el momento en el que asiste a esa exposición universal, que ahí está un poco también la ficción de Gabriela Wiener, toda ahí esa está. Recreación, todo lazos que van uniendo todo este conglomerado, no sé si igual me estoy colando, pero yo creo que esos lazos que van uniendo todos estos materiales, estos fragmentos, es donde nace la ficción. Yo creo que... Totalmente, totalmente. De hecho, cuando hablábamos hace un rato y me decías que encontrabas como cosas de mis libros, ¿no? De este libro en otros libros, o en piezas más bien performáticas, o mi obra de teatro, o sea, yo considero que este libro es un libro que
une despojos, con lo cual es muy coherente en ese sentido, porque es un libro sobre el despojo. Yo soy una escritora como tantas, periodista, que ha ido dejando las mejores cosas de sí misma por muy poco dinero o por nada durante años en periódicos, webs, revistas de aquí y de allá. En los últimos años he estado escribiendo y pensando sobre todos estos temas que están en Guaco Retratos. He estado pensando en la maternidad, he estado pensando en la sexualidad, he estado pensando en las relaciones, en las familias diversas, la no monogamia, he estado pensando sobre el racismo, he estado pensando en la colonialidad. Todas esas cosas las he ido escribiendo activamente, sobre feminismos también. Y en efecto, en ese lugar que, como dice María Moreno, es la zona franca de la escritura, que es lo que nos da de comer, y que estarían pues en la basura si no fuera porque decidí rescatar todos esos trozos de mí, ¿no? Entonces el libro es una especie de patchwork, ¿no? Es una especie de esas mantas de abuelas que vas cosiendo con parches, en las que la ficción me ha servido de hilo, algo que nunca había hecho, por cierto, en mi vida. Está toda mi no ficción cosida con la ficción, podrían... Sí. Y... o con la especulación, más que la ficción. Puede ser, en parte. Sí. Bueno, ya me sacaste de la ficción, entonces. Me botaste. No, me botaste de la ficción. No, la ficción y por supuesto la especulación, porque también por es supuesto, pero la que especulación ya es parte de la no ficción, claro que lo es. Siempre sí, lo pero ha sido. hay partes, por ejemplo, Gabriela, cuando vas a asuntos, digamos, más contemporáneos, Sí. hay una parte muy buena en la novela en la que ella habla de la casa donde viven esa tripareja o en esa familia poliamorosa, y ella habla de la estructura de la casa y habla de, bueno, cómo viven, es que esto además aparece también en la performance, que locura el amor al medio de ti, con esa cama enorme, etcétera, ¿no? Y hablas de, bueno, pues llega un momento en el que hay como una crisis trimatrimonial, podemos decir así, una crisis trimatrimonial, y es lo que más hay en esa cama. Y se dividen y se van a dormir a otras zonas. Entonces, hay una noche que además es uno de los pasajes al mismo tiempo más tiernos, desde abrazo, pero al mismo tiempo es uno de los pasajes Ay, no, ese que más te ríes, ¿no? Porque te imaginas a Gabriela Wiener y ahí entra la especulación, ella durmiendo en su cama, pero al mismo tiempo no pudiendo dormir porque su insomnio le hace imaginarse que su marido está, que su pareja Jaime está con otra mujer en el piso de abajo, y que cuando ella baja a ver a su pareja está solo y dormido, el pobre, ¿no? Y que cuando se queda con él empieza a pensar, ay, ahora mi pareja mujer está seguro que con el teléfono móvil está chateando con en otra. Tinder, está en Tinder, y entonces Tinder no lo dices, pero bueno, venía ahí, ¿no? Que no hace falta ni Tinder, oye. Y está chateando con otra y sube otra vez, entonces habla de ese pasaje de subir y bajar, y ahí está la especulación, pero al mismo tiempo ¿Cuántas veces ficción, subí y bajé? ¿Cuántas veces subí y bajé? Pero bueno, sí, perdona que te corté, sí que creo que son, ese patchwork está enlazándose, esos lazos es donde, cuando, además hay una parte en el libro que lo dices muy bien, cuando también hay un pasaje en el que llama a tu padre, la amante de su padre, y le dice, y dices, ¿quién es? Dice, soy, ¿no? Y dices, no, no puede ser, ¿no? Y ahí es donde surge la ficción, dices, como no escribo para responder a esta pregunta. Entonces, escribo, yo creo que escribes para responder a esas preguntas, uniendo esos lazos familiares cuando ya, digamos, lo empírico o la existencia no da de más, ¿no? Tal cual, tal cual. Realmente así como hay esa unión, ¿no?, entre Charles, la historia del niño, y mi presente, o el presente de la protagonista migrante, también hay un hilo conductor entre la historia del padre. El padre tenía una doble vida, básicamente tenía 2 mujeres, 2 familias, hijas por los 2 lados, e intentaba un absoluto
como desde el delirio más absoluto, que esto fueran campos completamente aislados e incomunicados, que ambas familias se sintieran las únicas, ambas mujeres se sintieran las únicas y las hijas también. Y construyó su vida durante años para que eso funcionara, para que realmente nos sintiéramos así. Esto, por supuesto, solo puede traer cáncer y muerte, lo que fue lo que trajo. La mentira más tremenda, ¿no? La humillación, esa mala gestión de los afectos, ya desde los términos aprendidos en los activismos no monógamos de los que me he nutrido en los últimos años, ¿no? Veo eso, conecta con la manera en que la protagonista quiere romper con esa cadena de errores y pese a que la habita todo, la infidelidad, las ganas de ser infiel, lo ha sido, sí, es una perra infiel, pero al mismo tiempo esa no monogamia intenta canalizarla gracias a que descubre, ¿no?, que puede consensuar esto a nivel de acuerdos con sus parejas e intenta construirse como una poliamorosa, ¿no? Hay un momento de la novela que el padre le dice a la hija cuando ya esto se revela y es, ay hijita, ojalá en mi época hubiera existido el poliamor. Y sí, qué gracia, papá, ¿no? Pero luego nos hemos tenido que comer, ¿no?, toda esta historia, tu doble estándar, las mentiras, sintiéndonos todas las hijas como unas amantes más en la clandestinidad, o bastardear a una hija, poner en el lugar de la ilegalidad, de la ilegitimidad a un lado de su familia. Bueno, cosas tremendas, ¿no? Cosas dramáticas con las que la protagonista de la novela quiere romper. Pero en ese esfuerzo, ¿no?, le pasa esto. Sube y baja, sube y baja. Los celos, ¿no?, la acosan. Empieza a sentirse, de alguna manera, la patriarcal. El colono, el Charles que vive en ella, que la habita, no la deja cumplir con los preceptos poliamorosos occidentales y maravillosos del amor libre. Así que lo que ella intenta, ¿no?, es encontrarse de alguna manera otra vez con sus raíces. Vuelve a lo comunitario, encuentra en esos espacios de otras mujeres que también, marrones, sudacas, inmigrantes, están tratando de estar aquí más seguras, se han enamorado de blancos como ella, follan con blancos, porque el racismo lo han internalizado desde la teta, porque siempre se han sentido feas, incómodas en sus cuerpos y entonces desean todo lo contrario de lo que son. Jamás se enamorarían de la persona que está en el espejo o alguien que se le parezca. Por eso aparece, ¿no?, ese lugar, ese espacio, ¿no?, y dice con sorna, ¿no?, bueno, las mujeres blancas harán talleres de cerámica, pero yo no soy blanca. Así que voy a solucionar esta crisis por otro lado, ¿no? Y se va a hacer un taller que se llama Taller de Descolonización del Deseo, para ver qué hacer con ese deseo construido desde la blanquitud. Y se encuentra con otras mujeres que están en la misma situación que ella. Y empiezan a trabajarse juntas. ¿Cuál es el fin? El fin es fundirse en su misma materia, ¿no? Encontrar ese abrazo y esa sanación en el cuerpo y en el deseo de alguien que se parece a ti y que siempre has rechazado porque te rechazabas y en realidad porque te rechazaban. Y bueno, esa es como una de las cosas que solo tienen lógica dentro de la novela porque luego intentas sostener estas teorías delante de la gente y quedas como, bueno. No, bueno, sí, creo en eso. Creo que venimos con unas mochilas muy bestias de dolor, digamos, de haber vivido la desigualdad de una manera muy feroz, así como hemos reconocido, hemos sido conscientes de las violencias
patriarcales, llega la hora de examinar con mucho más a fondo las violencias clasistas, las violencias raciales, y cómo eso afecta también nuestras camas y nuestros amores, que es algo que no se ha mirado demasiado y que es hora de verlo, porque esas violencias también dejan heridas. Y entonces no puedo irme a la fiesta del poliamor tan tranquila contigo, Bea, y pensar que, bueno, no sé, ligamos en igualdad de condiciones, ¿o sí? No se sabe. No hay más intersecciones, no hay más intersecciones y todo esto. Pero con respecto a con respecto a esto, no, con respecto a toda esta idea de, por ejemplo, ir colocando tu teoría, o sea, no tu teoría, sino las teorías y las experiencias de otros y sobre todo el contacto con otros. No sé si verías tu trabajo, y yo creo que tu libro puede ser una escritura, y a lo mejor es una banalidad decirlo en el momento incluso en el que estamos, donde están saliendo, además, a propósito de todo el momento que hemos vivido, pandémico, todos estos problemas con la salud mental, pero creo que tu novela es una novela terapéutica, en el sentido de que es una novela, como mencionaba, o novela, libro, antes has dicho novela, se me ha pegado lo de novela, pero novela, libro, terapéutico, en el sentido de que lo que mencionaba, por ejemplo, de autoras como Gina Payne, las autoras de las performances de los años 70 y 80, Marina Abramovic, por ejemplo, también, ¿no? Cómo ese cortarse construía una comunión con el lector o con el espectador en ese caso, y yo creo que dentro de esta novela hay una comunión con los lectores a propósito de una comunalidad, con ese término de Rivera Garza que admiramos y queremos, a partes iguales, ¿no? Pero esa especie de comunalidad de una novela atravesada por voces de otros que no tiene en ningún momento una potestad, una voz solamente, sino que puede haber ambigüedad, puede haber incluso paradoja. No puedes abrazar la contradicción. Totalmente. Abrazar las contradicciones es lo que ahora mismo construida a base de otra, ¿no? Y quizá esa, por eso te digo, esa parte en la que en vez de hacer cerámica te vas a ese taller o a ese espacio, ¿no? Como toda esa experiencia, ese contacto con los otros que se puede ver muy bien dentro del libro, está fortaleciendo eso, ¿no? Está fortaleciendo una escritura terapéutica, de la escritura que a mí más me gusta lo de que fortaleces el sentido comunitario, digamos. Eso me gusta más que terapéutico, porque muchas veces siento que no sano o que no sanamos necesariamente por tocar estas cosas tan crudas. Sí puede que haya un amago de sanación, pero terapéutico en sí creo que no. Creo que no. Muchas veces he sentido que me vuelvo más loca con todo esto, dándole vueltas a estas historias, se reabren heridas, vuelven a doler. Entonces, creo que ocurre, ¿no? En el relato ocurre algo que se active en el mundo. Puede ser el conflicto, puede ser la denuncia, cosas importantes, tan importantes como sanar, pero que no son sanar, porque puede ser también seguir guerreando, seguir peleando, y creo que van juntas, pero que comunitariamente se hace mejor. Y de hecho, bueno, creo que el final del libro tiene, no voy a desvelar el final, tiene, digamos, un final esperanzador, ¿no? Con esa voy a enseñar a mi hijo, Amaru Biner, el bastardo, voy a enseñarle a mirar con los dos ojos, a no tener que ponerse un parche para no ver como es que no les contaste lo que le da miedo. No, pero lo tenías que contar tú, yo pensaba que lo ibas a contar. Bueno, claro, entre los delirios del padre, para poder funcionar, para ser funcionales sus dos vidas,
usaba en una de ellas un parche en el ojo. Y así fingía una enfermedad ocular. Es increíble, o sea, pero justo esto, lo que parece más ficción, no lo es. Realmente el padre usa este parche en el ojo porque así se excusa con una de sus mujeres, con su amante, digamos, porque no puede estar todos los días con ella ni dormir todos los días con ella. Entonces, siempre cuando está con ese parche, le dice que, bueno, que va a tener que ir al hospital porque tiene que hacer unas revisiones. Se supone que el hospital tiene un lugar donde le hacen curaciones, no sé, cada cuánto. En fin, una locura que obviamente solo se pueden creer los amantes, que están muy locos o muy estúpidos, pero es verdad, esto pasó. Y así pasaron los años y así se creó una verosimilitud o algo por el estilo en esa vida. Tengo un amigo que me dice, bueno, como saben, yo siempre he escrito no ficción, como lo ha contado Vega. Él tiene la teoría de que yo he escrito siempre no ficción porque de alguna manera quería ir contra la política del padre, que era la política de la mentira, o mejor dicho, bueno, la ficcional. Que yo me rebelaba de esa manera contra su universo, que era, claro, el de la invención. Pero que cuando aparece este niño del que no sabemos nada, este niño que se roba, que compra Charles, que se lleva a Europa y al que es imposible seguirle la pista, se abre para mí la ficción por primera vez. Y de alguna manera ahí está también lo que dices, ese momento de sanación o de reencuentro, ¿no? Hay ahí una identificación, una identidad que se mira y al mismo tiempo destapa algo, porque me permite recuperar algo que de otra manera no podría, ¿no? Recreando su existencia. Aparece él y se abre la ficción. De hecho, termina como eso, ¿no? La novela como una invitación a que voy a seguir por ese camino, ¿no? El camino de la ficcionalidad que había despreciado precisamente porque había sido devorada por la ficción del padre, ¿no? Bueno, yo voy a ver si alguien en el público, sí, total, y decías que luego la académica era yo. Voy a abrir un turno de palabra al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por supuesto. Que he hablado demasiado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Necesitas? ¿Te paso el micro? Creo que no. ¿Se escucha? Sí. Quería preguntarle a Gabriela, bueno, además de agradecerle por entregarnos un diálogo sobre las identidades, además, migrantes. Yo también soy migrante y vivo poco acá. Quería preguntarte cómo dialoga tu obra hoy con una suerte de movimiento vinculado a una preparación histórica, ¿sí? Sobre todo los pueblos indígenas en el mundo. En Canadá, Macron creo que habló hace un tiempo también sobre reparaciones con África, hay un diálogo, ¿cierto?, en torno a eso. Y cómo eso postcolonial pesa, ¿cierto?, en esta obra. Y así como quizás la lucidez del feminismo también, y tú lo decías, ¿cierto?, más que sanar, también como que está tan iluminado, encandila y enseguece y nos complica la identidad, por supuesto. Pero ¿cómo narra además tu obra hoy con eso? Por lo que pasó, si no mal recuerdo, en Viena, en un museo también hubo una alteración de las audio tours, que se cambió el relato por el relato mexicano. Si podrías contar un poquito. Gracias. Sí, mira, el libro salió justo en octubre, el día 7, cuando faltaban 5 días para la Fiesta Nacional de España, ¿no? Que como sabes, bueno, acabas de llegar, pero ya lo sabrás porque es uno de los grandes sustos que uno tiene cuando llega aquí. Que aquí se celebra como fiesta nacional el comienzo de la colonización.
una brutalidad, ¿no? O sea, obviamente mi obra en ese momento se publica y claramente entró al juego. Entró al juego de los medios, entró al juego de los debates que se dan esos días, ¿no? Como saben, hace años, ¿no? Las migrantes sudacas van a la Plaza de Colón en Madrid, a los llamados jardines del descubrimiento, que han sido rebautizados como los jardines del genocidio, para decir que no hay nada que celebrar. Todavía en España, a nivel urbano y monumental, nos rodean muchos monumentos que glorifican todavía lo colonial. En otros países esto ya está pasando. La gente se ha tomado por sus propias manos, se han tumbado estatuas de Colón, etc. En algunos países más civilizados se han trasladado o empiezan políticas de memoria, de reparación, de intento de perdón, por lo menos en algunos lugares. En España no. No lo hacen ni con su historia reciente, ni con sus propios muertos en las cunetas, en la guerra civil y en la dictadura. Lo van a hacer con algo que pasó 500 años. Lo que oímos, las que estamos aquí todo el rato, es que no hay nada por lo que pedir perdón, que más bien tenemos que agradecerles. Esa es la tónica. Aquí hay obviamente una derecha muy idiota, muy inculta, muy inhumana, y por supuesto una ultraderecha nazi y bárbara. Debo decir que con nuestras compañeras fuimos hace un año y medio a la Plaza de Colón para hacer una acción. En realidad mandamos primero unas imágenes que habíamos trabajado en Photoshop, en las que habíamos pintarrajeado, grafiteado toda la estatua de Colón, se veía la fuente llena de sangre, se veía decapitado a Colón, se veía Colón con poncho, Colón con chullo, Colón con la bandera indígena, la huifala, en fin. Esto llegó a las manos de los Vox, que como saben son unas mentes superiores, y se volvieron locos en Twitter. O sea, empezaron a lloriquear, ¿no? Mira lo que han hecho, depórtenlos, persigan, policía, @policía. Por eso nunca me he reído tanto. Abascal, el mismísimo Abascal. Le comparto a cualquiera el tuit de Abascal sobre esto. Sí, era como, están quemando Occidente. Están sustituyendo nuestra cultura, nuestra raza. En fin, fue muy divertido, muy divertido. Pero en realidad lo que hicimos fue ir y colgamos, aparte de ese ataque virtual, digamos, colgamos una bandera que decía fuego al orden colonial, llevamos una llama, que era un muñeco así como los dragones chinos que hicimos así de cartón súper cutre, y entramos ahí con la llama, como me permiten el occidentalismo, llama de Troya. Uno nunca termina de descolonizarse. Sigo pidiendo cerveza rubia, o sea. Y entramos y bueno, boom, ¿no? Y bueno, el libro intenta un poco eso, ¿no? Tener presente estas comunidades, también nuestra parte festiva, ¿no? Nuestra parte sexy, nuestra parte perreo. Eso está definitivamente ahí. Y nuestra vida también lacrimógena de culebrón, con la que amamos y que también reivindicamos, nuestros celos horrorosos. Que bueno, que no estaremos a la altura del poliamor, pero sabemos amar a nuestra manera, ¿no? De alguna manera hay esto, ¿no? Esta sensación comunitaria, identitaria, que me está llegando, ¿no? Feedbacks de la gente
que lo lee, ¿no? Y lo más bonito es eso, vernos así como comunidad, que no estamos solas, que venimos también de historias así, de despojos, de cosas rotas que intentamos pegar juntas, de luego mirarnos y gustarnos por fin, no sé, cosas como de encuentro muy bonitas que están pasando con el libro y que además conectan con gente que no necesariamente es marrón o andino-descendiente o sudaca o latinoamericana, sino que pasan y me lo dicen gallegas, me lo dicen vascas, me lo dicen gente de toda España que también tienen sus propias historias de colonización y sus propias historias de violencia y las recogen y que me hablan también de sus memorias y así nos encontramos, ¿no? Si lo importante es al final hacer relato y encadenarnos y encadenar estos relatos para ir en contra del poder, ¿no? O sea, oye, hacia arriba siempre, no hacia abajo. Bueno, no sé si hay algún comentario más. ¿Sí? Uy, un montón. No sé por dónde empezar. Yo creo que voy a empezar por ti, que te vi primero. Oye, pero otro chico. Bueno, pues venga, vamos a cambiar. Venga, vamos a cambiar. ¿Quién más levantó la mano? Perdón. Venga, ¿quieres que te pase el micro? No, pues estoy muy cerca, creo. Bueno, muchos comentarios sobre el libro. Soy peruana también. De hecho, te leí, o sea, había escuchado tu nombre, pero recién te leí ya en mi condición de migrante. De hecho, cuando en Perú alguna vez escuché tu nombre, pensé, otra escritora blanca, seguro. Lo mismo que pensó mi marido cuando vio que en el periódico que ponía, ay, Gabriela Wiener, te voy a hacer un artículo con ella, porque él era fotógrafo. Pues ya viene la alemana con sus piernotas. Y dije yo. Ya, o sea, de hecho cuando estaba leyendo el libro también vi que ponías algo por el estilo y dije, sí, o sea, yo también caí como en ese estereotipo. Y claro, y luego supe, o sea, te vi tú, una imagen tuya ya también a partir del libro y tal, entonces dije, a ver, voy a leerlo. Y nada, o sea, creo que en lo que decías más allá también me identifico más con la figura comunitaria porque, o sea, justo también coincidió en que leí el libro, pues también como ya desde mi condición de migrante, además también atravesada por, pues, mujer racializada, disidente sexual, no monógama, etc. O sea, Todo, lo tienes todo. Entonces fue como... Bingo. Sí. Entonces fue como genial también poder, por un lado, como encontrar a genial una persona que también pues está teniendo como estos mismos líos en ese mismo territorio y así como paralelamente, y es una persona joven y está viva en este momento. y por otro lado también como me interpelaba también pues porque es duro como también hablar de las violencias que nos atraviesan, ¿no? Y no sé, tendría muchas preguntas, pero tres preguntas. Oye. Pero son cortas. Y te más graciosa. Vale, puedes abusar. O sea, yo, por las cosas que digo estar atravesada, me he sentido como muy afín, ¿no? En el relato. Pero también me pregunto cómo esto interpela a hombres blancos, a mujeres blancas. Y tú cómo has sentido también la recepción de tu libro, ¿no? Porque, o sea, en verdad tú también te estás metiendo en una bronca en ese contexto, ¿no? Al menos a mí me pasaba en clases nomás que he tenido discusiones con profes porque consideran la decolonialidad como una cuestión como muy, no sé, que vienen acá, así lo mismo que decís, ¿no? Y bueno, ese es un lado, ¿no? O sea, también cómo tú has sentido la recepción de tu libro desde aquí, ¿no? Porque tal vez, o sea, en Perú, pues, hay mucho más, no sé, es mucho más entendible, ¿no? Todo el relato, pero, no sé, aquí también yendo hacia otros públicos, ¿cómo lo han recepcionado? Y por otro lado, o sea, más allá de lo bonito, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta también era si lo de la carta de tu madre, si era real. Y porque, o sea, Prohibida esas preguntas, prohibidas. Porque yo jamás le podría decir a mi padre como muchas cosas sobre mis no monogamias, ¿no? O sea, mi madre no sé qué me haría, pero, o sea, era más una curiosidad. Y lo otro
a propósito de que vi un post antiguo tuyo en el que sales abrazada a Vargas Llosa. Sí, ¿sabes si Vargas Llosa ha leído tu novela? Porque sería como... Dios, tengo que empezar por esa respuesta, ¿no? Pero Vargas Llosa sale en la novela también. Vargas Llosa sale en la novela. Sale en la Sí, novela. sí. ¿En qué sale? No me acuerdo. Porque menciona a Ah, sí, Charles menciona a Schiller. Charles, está citado. Bueno, debo decir en mi defensa que ese post sobre Vargas Llosa era un post en el que rompía yo con Vargas Llosa. Obviamente a Vargas Llosa no le importaba eso, pero según yo rompía con él. Era una foto muy curiosa, ¿te acuerdas? Porque era una foto que están todos los escritores del Perú, que son hombres, todos, o sea, mal vestidos, pero horroroso. Y yo. Y estaba Vargas Llosa abrazándome, ¿no? Y yo, la única, en pantalones cortos, verdes. Y yo publiqué esa foto para contar que tuve una época en que yo me sentía muy orgullosa de ser la única escritora, o de que tenía una especie de orgullo simplemente de estar, ¿no? De estar ahí en ese lugar inaccesible, ¿no? Y jodido que es la literatura, y la literatura peruana, que es blanca, que es masculina. Creo que esto lo desató el haber ido a la Feria del Libro de Colombia, en la Filbo, que había era el Perú el país invitado, no había una sola escritora en el stand. Nadie. O sea, nadie. Ni Blanca Varela siquiera, que es la única a la que ponen. Y en ese momento, bueno, fue un post para... Simplemente lo estoy contando para que no piensen que todavía me doy abrazos de esos con Vargas Llosa. Pero sí es verdad que hay un momento, y ahí creo que lo digo un poco, cuando eres escritor o escritora peruana, que ese abrazo puede ser la diferencia, ¿no? Entre tu olvido, ¿no? O estar y seguir funcionando profesionalmente como escritora, ¿no? Cuando te lo ofrecen, porque yo fui como cooptada, digamos, en un momento, pues parece que todo puede funcionar, ¿no? Sobre todo si vienes de abajo, ¿no? Si eres mujer, si eres racializada, en fin. Menos mal que hay un momento en que por fin tus hermanas, ¿no? Escuchas los ladridos de tus hermanas te hacen despertar. Y en ese momento, claro, para mí fue un momento de denuncia de lo patriarcal de la literatura peruana. Todo surgía de una mesa de escritores que otra vez se habían puesto como panorama de la literatura peruana y eran todos 8 hombres en Casa de América. En fin, fue una denuncia sobre esto, pero sí, una vez me abracé a Vargas Llosa. Y hay pruebas. Ay. Y la anterior era algo más incómodo todavía, ¿no? Lo de mi madre, no, lo de mi madre. Pero sí, ¿sabes si Vargas Llosa leyó tu novela? No, porque me odian. Ah, te odio. Obvio. Era obvio que te odian. Claro, me odian. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea ni de ya, o sea, ya no me hablo ni con su entorno, que antes era como más amiga y tal, pero... O sea, esto tiene un costo. Bueno, no te O un pierdas de premio. nada. No te pierdas de nada. No sé nada de Vargas Llosa salvo lo que sale en el Lola. Como todas. Pero súper. Tengo chismes, pero viejos. Y lo de mi madre, sí. O sea, esto sale realmente de una motivación real de saber su vida sexual. No hay mucha gente que quiera saber la vida sexual de sus madres, ¿no? O sí. Bueno, en todo caso, si alguien quiere saber la vida sexual de sus madres, tengo un cuestionario de 200 preguntas que fabriqué, que lo puedo compartir, que de hecho que está ya, o sea, lo estoy socializando desde hace tiempo ya, y el que me lo pida se lo doy, la que me lo pida se lo doy. Son preguntas todas, una y otra, así, de todo lo que le puedes preguntar sexualmente a tu madre. Y en algún momento yo hice eso. Le mandé a mi madre el gran cuestionario sexual, porque quería saber y entender mi sexualidad. Porque me salió una risa de Papá Noel.
Vargallosa. O de Vargallosa. De Vargallosa. Sí, yo quería saber cosas muy tremendas, ¿no? No sé si decirlas realmente, qué incómodo. Pero como, yo qué sé, si mi mamá lloraba en el orgasmo, no digo que yo llore, una curiosidad nada más. No sé, cosas como muy íntimas que, o sea, no sé si nos lo preguntamos, pero ¿por qué no si hay un montón de cosas en las que nos parecemos, ¿no? A veces hasta en la manera en que menstruamos o locuras así, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos también si la manera en que vivimos nuestra sexualidad también tiene una afiliación, una herencia, algo, no sé, algo que sale no solo de lo biológico, ¿eh? Sino de la puta cultura y convivencia con estos seres, ¿no? El intercambio. Pero bueno, a mí me interesaba eso. Bueno, eso es como el origen de esa parte de la novela. Y ya, creo que vamos a dar la palabra a otro que te toca. Sí, no sé quién más había. Por ahí había otra pregunta y. Oye, el chico Y que el le... chico- Chico, que por favor, que Sí. le va estudiando. No, venga, adelante, adelante. No, por favor, por favor. Quería preguntarte por un artículo que se publicó en el diario.es tuyo hace unos días, del bien, porque mencionabas 3 espacios que están surgiendo ahora en Madrid, que bueno, que son diferentes, ¿no? Pero tienen un eje común, que es esa resistencia migrante. Y bueno, puedo intuir un poco las causas de que coincidan en el tiempo, pero quería conocer tu opinión, por qué ahora, por qué en el mismo lugar, ¿no? Porque en Barcelona siempre ha sido más activa, por ejemplo, con el movimiento de los manteros y tal, y ahora Madrid de repente 3, entonces me gustaría que nos contaras tu opinión. Sí, yo creo que en el artículo lo digo que ha sido algo así como providencial, ¿no? Cósmico. Pero bueno, está conectado con la derechización radical que se está y veloz, ¿no? Esto coincide con todo lo que ha pasado ahí en Castilla y León. Vox ganando. Realmente se necesitan espacios de seguridad. De hecho, yo misma y como mi colectivo de amigas, habíamos estado pensando en lo mismo, no se ha podido concretar, pero yo he detectado como una inquietud que está en el aire todo el rato y eso es como se está plasmando ya para buscar espacios físicos de refugio, para disidencias, para diversidad, migrantes, cuerpos ahora mismo vulnerabilizados y atacados, como sabemos, expresamente desde medios y desde el Congreso y desde los lugares de poder, de donde está la ultraderecha, que está además contagiando, impregnando este discurso a la derechita, como le llaman, y a todas las demás, ¿no? Mientras, bueno, hay pasividad e inacción en la izquierda para el poder que tienen, ¿no? Solamente con el tema de la ley de extranjería ya son unos completos ineptos, una ineptitud que es criminal ahora mismo, cuando la ultraderecha está pues aguerrida y crecida. Claro que en esta zona tan cercana a Lavapiés, céntrica, un espacio como Afroconciencia, la parcería que es de Colombia en general, latinoamericana, y La Maliciosa, que es la otra librería del colectivo Traficantes de Sueño, que más bien es español, son españoles, pero son pues anarquistas, libertarios, pues tienen también esas maneras de funcionar que encajan, ¿no? O sea, yo recomiendo completamente que la gente vaya a Madrid, que vaya a estos espacios, son espacios de verdad de protección, de baile además, de fiesta, en algunos casos en la parcería, hay eventos cada semana de esto de lo que estamos hablando, ¿no? De encontrarnos entre nosotras, de sentirnos cuidadas, de sentirnos en la fiesta también, de celebrarnos en medio de un ambiente completamente hostil como es el que estamos viviendo en Madrid y en España en general, y va peor, y, o sea, sí que vamos a necesitar refugios, claro. Voy a dar paso a 2 preguntas y son además muy breves, que Rafa se va a enfadar porque es muy tarde, ¿verdad? Así que creo que voy a... Nada, quería hablar un poco en torno al hilo un poco que se ha formado de hablar de la resignificación de espacios.
me ha venido la reflexión, sobre todo el primer comentario, y con lo que has comentado de la Plaza de Colón de Madrid, que este 8M que se avecina, y me da la sensación de que se está avecinando demasiado silencioso para ser el primero que se va a volver a reivindicar después de la pandemia, ¿no? Y todos los cuidados que seguimos asumiendo las mujeres y que se ha seguido asumiendo más con la pandemia, ¿no? Este 8M, la comisión ha querido que la manifestación terminara en la Plaza de Colón, que es algo que ha cambiado por completo con otras manifestaciones, porque querían resignificar ese espacio, ¿no? Que en estos últimos años ha estado pues ligado totalmente a la derecha. Entonces quería saber un poco tu opinión sobre esa resignificación desde el colectivo y la colectividad de las mujeres, del feminismo, para resignificar ese espacio y si es posible. Me parece una super idea, siempre y cuando realmente se esté trabajando a nivel interno, ¿no? De esta manera interseccional. Quiero decir, o sea, la Comisión del 8 de Madrid sé que lo hace. Ha tenido, por lo menos en la última vez, el último 8M antes de la pandemia, digamos, sí que había una voluntad porque colectivos racializados, putas, mujeres trans, disidencias, ¿no?, tuvieran un protagonismo. Y esto es lo que en realidad ha partido el movimiento, no solamente en Madrid, sino en muchos sitios. O sea, ahora mismo, como sabes, va a haber 2 manifestaciones en Madrid, el 8M, que van a estar en sitios distintos. O sea, ya estamos en ese punto. La última vez de la que hablo, hubo una lucha campal física, a golpes, entre los bandos. Me vi en medio, me caían las lágrimas. Por todo, más o menos, lo que habíamos recorrido para llegar a tener unas actitudes que básicamente eran las que estábamos criticando: violencia, exclusión, o ya directamente, pues sí, o sea, tener que defenderse, ¿no? Nada más, no queda otra. No sé, lo último que ha pasado con el feminismo, porque ahora me encuentro más bien pensando en como tanta gente que ya quiere quitarse de ese feminismo supremacista que hemos visto en los últimos años, que no ha tenido, en los 2 años de pandemia, no ha tenido otro tema de conversación que la ley trans, mientras un montón de gente estaba precarizada por la crisis de salud, ¿no?, con tantas vidas vulnerabilizadas, y ellas seguían hablando de sus teorías y de ellas mismas, victimizándose como las más pobrecitas que van a ser borradas del mundo. A mí me ha costado hablar así como estoy hablando, porque obviamente vengo de padres marxistas, comunistas, de partido, y sé que el partido, que había que cuidar el movimiento, pero ya lo destrozaron, está en jirones. Yo no quiero marchar con alguien que dice que las putas no pueden estar, yo no quiero marchar con alguien que dice que las mujeres trans son tíos. O sea, sorry, no cuenten conmigo. Si quieren, quédense ese feminismo. Si creen que que solo ese feminismo, quédenselo, ¿no? Yo sé que no me has preguntado por esto, pero he aprovechado. Aún así me interesa. Y entonces, oye, ojalá que sí, que se llegue a Colón y que las negras, las marrones, las asiáticas estemos adelante en la pancarta. Esa vez, hace 2 años, cuando hubo esa lucha campal y horrorosa, lo que intentaron hacer las trans excluyentes, abolicionistas, etcétera, y lo siento por las personas que estén aquí, sean de esas posiciones, fue ocupar la cabecera. Esa fue su hazaña tremenda. O sea, lo que lleva mucho tiempo, muchas veces de organización y de pensar cómo se puede ser más feministas, más igualitarias, más inclusivas. Ellas se lo querían soplar atropellando y llegando primeras. Bueno, ese es el feminismo que propugnan y creo que a muchas no nos representa.
Entonces, nada, ya ni hablar ya de ellas, ¿no? O sea, ya aburren y ahora mismo, no sé, creo que estamos en otro trabajo, ¿no? Un trabajo como de sostenimiento y más bien de sumar luchas en un momento crítico. O sea, por Dios, las amenazas son tremendas. O sea, más bien ampliemos, sumemos, incluyamos. No sigamos echando a gente de esto. ¿Qué feminismo es ese? Bueno, había una pregunta más, pero no sé si estamos en tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar con ese feminismo, o feminismos. Muy bien. Y no hablamos de los celos. Y no hablamos de los celos. ¿Por qué? ¿Por qué, Bea? No, ¿Tenías especial interés en no hablar de eso por alguna razón? Por no hablar de los celos, sí, porque ya me hubiera desnudado yo y ya no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar del tuyo. Alvar. Bueno, quiero terminar con un aplauso para Gabriela Benner y gracias a todos por estar aquí, gracias Letras por Claridad. Sí, vale, pero voy corriendo al baño. Vale, sí. Si alguien va a firmar, va corriendo primero al baño, ¿vale? Espera, que estaba hasta el baño. Abajo, donde estaba el abrigo, al lado.